Estamos en la hoja 20, en la carilla B, tercer renglón de abajo hacia arriba, en las últimas 4 palabras. Tanu Rabbanan. Nos dice la Gemara, en relación a lo último que fue estudiado. Tanu Rabbanan, Shalosh kolot holchin misof haolam me'al sofot. Hay 3 voces, 3 sonidos que de manera natural se escuchan desde un extremo del mundo hasta el otro extremo del mundo. Beluhen, y estas son Kol Galgal Hamma, el sonido de el pasar del sol por el firmamento, Bekol Hamonash el Romi, el ruido y el estruendo de las multitudes que se encuentran en la capital romana, Bekol Neshama Besha'ash Yotzah min haguf, y la voz, el grito de la Neshama en el momento que es desprendida del cuerpo de la persona cuando abandona este mundo. Y hay quienes dicen también el grito en el momento del parto y del nacimiento de una nueva criatura en este mundo. Y hay una cuarta, ¿sí? O mejor dicho, una quinta propuesta, Afridia. También el ruido de las lluvias al regar las tierras. Los Jajamim nos enseñan que hay un malaj que es el encargado de regar y hacer llover de una manera, y el pastor nos dice, Tehom el Tehom corre de col sin oreja. Uno llama al otro para hacer caer las aguas de las lluvias y para hacer subir a la superficie, aflorar las napas subterráneas. Estamos a decir, conversación o llamado que hay entre un malaj y el otro, también esto llena todo el espacio del mundo. Y los Jajamim hicieron tefilá y pidieron a Boreolam, por favor, que no haya tanto sufrimiento quizás en el momento que la Neshama se desprende del cuerpo y no se escuche este sonido desde un confín del mundo hacia el otro. Volviendo, ¿sí? Entonces a lo que estábamos hablando, ya que esto vino en relación a lo que estudiamos en la clase anterior, que el Cohen Gadol se escuchaba la voz de él cuando realizaba el vidui, y esto vino a decirnos que era más poderosa su voz que la de Gevini Keruz, la de este hombre llamado Gevini, quien pregonaba y despertaba a los Kohanim para hacer la boda de Bet HaMikdash, que eso era acorde a la explicación de Rab. Rab había explicado que lo que está escrito en la Mishnah, Kriyat HaGeber, el momento que llama el Geber, a partir de ese momento, antes o después, se realizaba la mitzvah, el precepto del Terumat HaDeshen, de apartar la ceniza del Mizbeach. Dijo él que esto era en el momento en que llamaba a este hombre a los Kohanim. Eso era Kriyat HaGeber, el llamado que daba el hombre. En cambio, la opinión del Bishirá era el cacarear del gallo. Hasta aquí estuvimos estudiando entonces lo que apoyaba la propuesta de Rab. Viene la Gemara y nos dice ahora, Tanya que bate del Bishirá. Tenemos por otro lado una braitá que apoya lo que dijo el Bishirá, que era el gallo. Y nos dice así, Ayotze la derech, Kodem Kriyat HaGeber, la persona que emprende un viaje muy temprano en la mañana, antes de que llame el Geber, Damo Berosho. Esta persona está derramando su propia sangre. Es sacarán de fayot, es peligro de vida el salir en un horario tan oscuro, ya que los mazikim, estas criaturas a modo de duendes y fantasmas, me rodean por los caminos y pueden matarlo. Él, al haber salido en ese horario tan temprano, está arriesgando su propia vida. Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia dijo, no puede salir, incluso si ya cacareó el gallo. El Geber es el gallo. Incluso si cacareó el gallo, tampoco puede salir, a menos que haya repetido su cacareo por segunda vez. Y hay que dicen hasta que recién
lo repita por tercera vez, es decir, luego de que el gallo haya cantado 3 veces, recién ahí le permitimos salir y a partir de ese momento ya no hay más riesgo, por lo menos no por parte de los mazikim, no va a haber riesgo y puede salir. Pero vemos entonces que aquí se está refiriendo de el gallo y la baraitá incluso dice ahora más claro, es de Tarnegol Amru, Be Tarnegol Benani. ¿Y de qué clase de gallo nosotros estamos hablando? Que el gallo que siempre cacarea en un término medio, ni muy temprano ni muy tarde. De estos, que normalmente están en el, ¿sí? Como dijimos, en una media, a partir de ese momento, luego que cacaree ese gallo, es que nosotros permitimos que salga. Quiere decir entonces que esta baraitá claramente interpretó que lo que está escrito Kiryat HaGeber hace referencia al gallo, como dijo el Bishira. Amar Rabbi Yehuda Amar Rab. Dice ahora la Gemara, así enseñó Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Besha'ah she'Israel olim la regel. En el momento que los Yehudim venían hacia el Bet HaMikdash, y esto lo nombra la Gemara, en relación a lo que estudiamos en la Mishnah, 2 clases anteriores, que en los regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, la Azara se llenaba de Yehudim y traían cientos de miles de korbanot, de ofrendas, y ya cuando era temprano por la mañana, ya la Azara estaba repleta de Yehudim que vinieron a traer sus ofrendas. Entonces, la Gemara nos quiere terminar de complementar esta información, que tengamos una noción de lo que se vivía y pasaba en el Bet HaMikdash. Y nos dice, Besha'ah she'Israel olim la regel, omdim sefufim umishtachavim revahim. En el momento que venían los Yehudim para el regel, estaban parados flotando. Esa sería la traducción literal. ¿Qué quiere decir flotando? Era tanta la cantidad de Yehudim y el apretujamiento de gente que había algunas personas que quedaban suspendidas en el aire por la presión entre la gente y no llegaban a tener los pies apoyados sobre la tierra. Sin embargo, en el momento que había que prosternarse delante de Boreolam, había espacio libre. Y la Ishtahavayá, tenemos que entender, no era una inclinación a arrodillarse y agachar la cabeza, sino es pishut yadayim baraglaim, es acostarse por completo en el piso. Todo el cuerpo de la persona extendido, con brazos extendidos hacia adelante y todo el cuerpo extendido en contacto con el piso. Eso es ishtahavaya, eso es prosternarse de acuerdo a los parámetros de la Torá. Quiere decir que cuando estaban parados, apenas sí tenían espacio para estar parados y algunas personas quedaban incluso flotando, suspendidas en el aire. Pero al momento de hacer ishtahavaya, pasaba un mes y había espacio para que todos se puedan prosternar, incluso sobrando espacio alrededor de ellos. Eso es ishtahavim, se prosternaban revahim, con espacio, con amplitud. Nimshachim, hat asrama ahore beitakaporet. Y aparentemente se entiende que a raíz de ese espacio que se extendía, entonces los Yehudim tenían que llegar a ocupar incluso los 11 codos que se encontraban por detrás del Kodesh HaKodashim. El lugar normal y habitual que ocupaban los Yehudim era en la parte delantera de la Azara. Aquí nos está diciendo que había tanta cantidad de Yehudim y el espacio se ampliaba para que se puedan prosternar. Entonces ellos tenían que ocupar también el espacio que se encuentra incluso por detrás del Kodesh HaKodashim. Y a esto pregunta de Mará, Maikama, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí al final con esta última frase? Y ocupaban el espacio detrás del Kodesh HaKodashim. ¿Acaso nos está diciendo que a raíz del Nes tuvieron que expandirse más? Ajikama, dice Mará, no señor. La interpretación correcta es la siguiente. Afalpi, Shenimshachim Ahad Asre Amma, Ahorebetaka Poret, a pesar de que cuando los Yehudim, al ingresar y estar parados en la Azara, eran tantos que ocupaban incluso los 11 codos que se encuentran atrás del Kodesh HaKodashim, de tanta cantidad de Yehudim que entraban. Beomdim Sefufim, e igualmente, ocupando todo el predio, incluso por detrás del Kodesh HaKodashim, en esos 11 amot,
estaban parados, suspendidos en el aire. Es decir, que realmente repletaban toda la azará, hasta la pared del fondo. No quedaba un solo espacio libre. Igualmente, que Shem Mishtahavim, Mishtahavim Rebahim. De todas maneras, cuando se prosternaban con un espacio amplio y que ninguno escuche las palabras que él estaba emitiendo en ese momento, pronunciando, que el compañero no lo escuche. Los Jajamim nos dicen que había 4 codos de distancia entre una persona y otra cuando estaban prosternándose. Dice, y este era uno de los 10 milagros que acontecían en el Bet HaMikdash de manera prácticamente rutinaria. Ditnan, tenemos la Mishnah en Pirkei Avot. La en Pirkei Avot nos dice, 10 grandes milagros tenían lugar en el Bet HaMikdash. Milagro número 1. Ninguna mujer embarazada perdió su embarazo, abortó, por el olor y el aroma tan penetrante de los korbanot. La carne de los korbanot se la colocaba sobre la marajá, sobre la fogata, y sacaba un olor muy penetrante a carne asada, lo que despierta el deseo y las ganas de muchas personas en querer comerla. Una mujer que está muy deseosa de algo, y no estando embarazada, y no puede alcanzarlo, muchas veces esto genera un aborto. Y al ser que no era posible que ellas consuman de la carne de los korbanot, igualmente nunca una mujer abortó a causa de este aroma tan penetrante de la carne de los korbanot. Nes, milagro número 2. Nunca una carne de los korbanot se descompuso, sacó olor feo o se aguzanó por haber quedado expuesta al sol en los días de verano hasta que llegó el momento de poder subirlas y quemarlas. Nunca se descompuso ninguna carne de los korbanot. Tercer milagro. En toda la zona de donde se degollaban los animales, se enjuagaban las vísceras, etc., nunca se vio siquiera una sola mosca. Algo que es completamente sobrenatural, que donde haya carne fresca y en cantidad, no hayan moscas sobrevolando sobre ellas. Cuarto milagro, pero irá aquel el Kohen Gadol en Yom Kippurim. El Kohen Gadol en Yom Kippur, si bien tuvo situaciones en las que se impurificó, pero la manera de purificarse eran de factores externos. Si un goy habló y saliva de él tocó su cuerpo y lo purificó, había motivos por los cuales se podía purificar el Kohen Gadol, pero nunca pasó que el Kohen Gadol se impurificó por haber tenido un accidente nocturno de alguna eyaculación, cosa que sería una bajeza y un desprecio para el Kohen Gadol, que en un día tan elevado y supremo como Yom Kippur tenga una polución nocturna. Esto fue un nes que en total, si nosotros hacemos el cálculo de los 2 Bate Mikdash, fueron 830 años, es decir, 830 Yom Kippur, y en ninguno de los 830 nunca el Kohen se impurificó por semen. Quinto milagro. Ahora aquí tenemos sexto, séptimo y octavo. Tenemos varios milagros conjuntamente. Nunca se arruinó el Korban HaOmer, la ofrenda de sémola. Si podemos llamar de esa manera, sémola de cebada, que se traía al día siguiente de Yom Tov Rishon de Pesach, el 16 de Nisan. Nunca se arruinó. Siempre, cuando se lo hizo, se pudo cumplir con todos los parámetros de la Torá sin ningún accidente que las haya arruinado. Que esto era un poco necesario, ya que de arruinarse se les iba a complicar a ellos poder reponerlo, ya que la noche anterior habían salido a cosechar las espigas y los granos
de cebada que se necesitaban para el Corban HaOmer, y no se cosechaban en grandes cantidades, y tenía que ser tamizado, tamizado por 13 tamices hasta llegar al grano exacto que se necesitaba. Si salía mal, era muy difícil y complicado reponerlo en ese mismo día y hacerlo. Por eso era necesario de un nes, de un milagro que pasaba, que nunca se arruinó. Lo mismo tenemos con el Shetei HaLechem, con los dos panes de Shavuot. Los panes de Shavuot no se los horneaba en Shavuot mismo, tenían que estar horneados previos al día Yom Tov de Shavuot. Si se arruinaban en Shavuot no teníamos manera de reemplazarlos. Nunca se arruinaron. Y lo mismo el Lechem HaPanim, que se traía en el Shulchan durante todos los Shabbatot, era horneado previo al Shabbat. Si ahora en Shabbat surgió algún inconveniente, quedaban invalidados, no había manera de recuperarlos, de reponerlos. O sea, en el Shabbat no se puede amasar y formar los panes. Tampoco, nunca pasó de manera milagrosa que se hayan arruinado. Omnim sefufim, umishtachavim revachim. Como nombramos anteriormente, a raíz de esto lo trajo la Gemara, se paraban extremadamente apretados en el Bet HaMikdash, y cuando se posternaban era con amplitud. Entonces, sí, vamos a seguir con la cuenta, vamos a repasarla rápidamente. Dijimos entonces, en primer lugar, nunca una mujer abortó por la carne, sí, por el aroma de la carne. Nunca se pudrió la carne del Bet HaMikdash de los Korbanot. Nunca una mosca estuvo merodeando y sobrevolando sobre la carne de los Korbanot tampoco. El Kohen Gadol nunca se impurificó por alguna eyaculación en Yom Kippur, ¿sí? Nunca se arruinó ni el Korban HaOmer, ni el Shetei HaLechem, ni el Lechem HaPanim. Vamos en la lista 7. Decimos ahora el octavo. Nos dice aquí, Velo Hizik, Nahash Be'akrab Yerushalayim, Me'olam. Nunca una víbora mató y picó y dañó a una persona, ni tampoco un escorpión en Yerushalayim a ninguno de los Yehudim. Velo amar Adam le'chaverot tzar li hamakom she'adim beYerushalayim. Ni tampoco, nunca dijo una persona, está estrecho el lugar para recibir a los Yehudim que vienen en Pesach, Shavuot y Sukkot. No tengo espacio, el lugar es estrecho, no damos abasto, no tenemos suficiente comida. Nunca pasó algo así. Y si bien llegaban Yehudim a raudales a Yerushalayim, siempre había espacio. Así tenemos entonces el listado de 10 contando. Como dijimos que nunca una víbora dañó, ni un escorpión tampoco dañó en Yerushalayim. Dice Gemara, Patajo Mikdash, en Yerushalayim, tenemos aquí un inconveniente. Dijo la Mishnah, 10 milagros tenían lugar en el Bet HaMikdash. Y los últimos que nombró son milagros que pasaban en Yerushalayim, no en el Bet HaMikdash. Gemara, es correcto, es una observación al lugar. Pero y catarte a Haraniyata, Mikdash. Había otros 2 milagros más que acontecían en el Bet HaMikdash. Es decir, la Mishnah en Pirkei Avot no nos trajo la lista completa. Dijo que había 10 y realmente había 10. Solo que cuando los enumeró, no nos trajo la lista completa. Pero habían otros 2 más. Estos últimos que nosotros reemplazamos por la víbora y el escorpión, que no dañaron nunca en Yerushalayim y que nunca en Yerushalayim dijeron que faltaba lugar, son reemplazados por otros 2 milagros que tenían lugar dentro del Bet HaMikdash. De Tania, como estudiamos, Meolam, lo hibbu geshamim es shel atzea ma'araja. Nunca, más allá del tipo de lluvia torrencial que haya caído en aquella época o en aquel momento, nunca el fuego que se encontraba en el Mizbeach, arriba del altar, nunca fue apagado por las lluvias, sin importar la cantidad de agua que caía. Esto también, obviamente, era algo milagroso.
de Ashar Marajá, אפילו כל הארוחות שבעולם באות ומנשבות בו, הן מזיזות אותו ממקומו. Y el humo que subía de la fogata del Beit HaMikdash, donde se estaban quemando los korbanot, el humo subía, Kaviahol, hacia el Shamayim, hacia el cielo en dirección a Boreolam, por más que había vientos fuertes y huracanados, nunca lograron doblegar y torcer esta columna de humo. El humo subía recto hacia arriba para Boreolam, más allá de los vientos que soplaban en aquel momento, que obviamente este también es un gran milagro. Se llamará perfecto. Entonces has cubierto el listado de los 10 que pasaban dentro del Beit HaMikdash propiamente dicho. Betulika, ¿acaso no había más? De Atania. Hemos estudiado la Baraitá, que nos dice Rab Shemaya be Mikal Nebo. Este jajam, este sabio, Rab Shemaya, oriundo de la ciudad de Kal Nebo, nos dijo, Shibreke Dijeres Niblain Bim Komam, los restos de las fuentes de barro en el Beit HaMikdash. Por ejemplo, cuando había que comer un korban hatat, una ofrenda de expiación, que es para que la consuman los kohanim. Los kohanim la tienen que comer lifnim mina kelaim, la tienen que consumir dentro de la azara. No pueden sacar, pasar o el modo de tiene que ser consumida en el lugar kadosh dentro de la azara y no puede salir de la azara. Si la sacamos fuera de este recinto, se hace pesulá, se arruina y está prohibido consumirla. Tenían que cocinarla. Tomaban kelim, ollas de barro, y cocinaban la carne de este korban hatat allí adentro. Pero hay una halajá muy importante. El korban hatat tiene que ser consumido en yom balayla. Tiene que ser consumido en el mismo día que se lo trajo y en la noche subsiguiente. Preferentemente al hatzot, hasta la mitad de la noche. No más tarde. Pasó toda la noche, lo que sobró hasta la mañana, prohibido de consumir y sur de la Torah, consumirlo tal, Hazbe Shalom, penalizado con caret, quien consuma intencionalmente la carne que sobró de una ofrenda de Hatat hasta la mañana siguiente. La olla, o esta fuente de barro, en la que se cocinó, absorbió también del gusto de esta ofrenda de Hatat. Esa olla, esa fuente, no puede ser reutilizada, ya que al día siguiente, si nosotros quisiéramos cocinar ahí alguna otra cosa, va a despedirle el gusto del korban hatat que estaba ahí adentro, y es un gusto prohibido. Entonces el din es, paso uno dice, Ujrijeres, ayer te bushalbo y shaber. Si es un objeto, un utensilio de barro, allí se cocinó la ofrenda de hatat. Luego de eso, Ishaber, hay que romperlo. No tiene solución, no hay manera de kasherizarlo, de optimizarlo. Lo rompen y quedan todos los trozos. Estos trozos, donde fue cocinada la ofrenda, no pueden ser desechados en cualquier lugar. Tenían que ser colocados al lado de la rampa del Mizbeach. Y aquí, nuevamente pasaba un milagro. Si allí se hubiesen acumulado todas las cantidades de trozos de estas fuentes, que era algo quizás diario, que se cocinaban ofrenda de hatat, quedaría entonces el Beit HaMikdash transformado en un basural. Se pasaba un milagro que los trozos de barro se autoabsorbían en el lugar, el espacio, en la baldosa donde quedaban apoyados, milagrosamente los absorbía y los hacía desaparecer. Esto es lo que nos está contando aquí Shibreke y Jerez. Los trozos de aquellas fuentes de barro, Niblaim Bim Koman, se absorbían y se tragaban en el lugar. Llama a Abayé y dijo a Abayé, entonces aquí tenemos un milagro más que pasaba y no está en la lista. Llama a Abayé y dijo a Abayé, Mur'a benotza bedushun mizyaha penimi bedushun amenonah Niblaim Bim Koman. También las plumas y cierta parte del final del intestino de el palomín o tórtola de Olá, que había que retirarlo
del cuerpo del palomino, de la tórtola, y no se quemaban el Mizbeach con el resto del palomino tórtola, había que quitarlo y lo colocaban también al lado de la rampa del Mizbeach. Eso es Mura'a Benotá. Lo mismo Bedishun Mizbeach HaPenimim, la ceniza y la limpieza del Mizbeach interno del Ketore. Todos los días, 2 veces al día, se quemaba el Ketore del incienso, una por la mañana y otra por la tarde. Todo lo que se quemó, había que luego juntarlo y sacaban esa ceniza, y también esta se la colocaba al lado de la rampa del Mizbeach. ¿Veis? Una menorá, y también la ceniza, la limpieza de la menorá, las mechitas de la menorá que cambiaban diariamente, se colocaban en este mismo lugar. Y dijo Abayé, también sobre todos estos pasaba el mismo milagro que Niblain Bimkomam, que eran reabsorbidos en el mismo lugar de manera milagrosa. Entonces, tenemos mucho más que 10. Tenemos este milagro que pasaba con los objetos de barro, con las partes que se sacaban del palomino tórtola de Olá, la limpieza del Mizbeach HaKetoret, la limpieza de la menorá. De verdad, Pesulet telata hevu hashbinu behad. Estos 3 pesulim que nombramos en la lista anterior, que nunca la ofrenda del Omer, el Shetea Lechem de Shavuot, los 2 panes de Shavuot, y el pan del Lechem Apanim de todos los Zapatot, esos 3 son considerados como uno solo, porque es el mismo tipo de milagro. Ninguno se hizo pasul, eso es considerado como uno solo. Entonces dice Amará, Pictere, Beailtere. Entonces ahí nosotros quitamos del listado original, quitamos 2. O sea que eran 3 milagros. Ni la ofrenda de cebada, ni los 2 panes, ni el Lechem Apanim, ninguno de los 3 se arruinaban. Decimos que son computados como uno solo. Entonces sacamos 2 del listado, tenemos 2 más para agregar. Entonces ahí agregamos el milagro de los objetos, ¿sí?, de los trozos de barro que se absorbían, y el milagro de todos los otros que nombramos. Se llamará Yahid, si es así, con ese criterio. Pero hay una me, Terebu, Hashvinu Behad. Son 2 o 3 milagros, como dijimos, sea con la ceniza del incienso, la menorá, etc. Al fin y al cabo, todo el mismo milagro. Todo lo que se colocaba al lado de la rampa del Mizbeach era absorbido. Debemos considerarlo entonces como un solo milagro. Y si es así, nosotros quitamos 2 de la lista y agregamos uno solo. Nos estaría faltando todavía un milagro más. Hasruleu. Entonces estamos en falta de los 10 milagros. Y Karam Meaharit dice, es verdad, había otro milagro más. De Amar Bioshua ben Levi. Dijo el Bioshua ben Levi, Nes Gadol Hayana Asab Belechem Apanim. Siluko que Siduro. Un gran milagro pasaba con el Lechem Apanim. Al margen de lo que nombramos anteriormente, que nunca se arruinó, había otro milagro extra que pasaba con el Lechem Apanim. De la misma manera, en el mismo estado que se encontraba al momento de colocarlo, calentito, blandito, así también al momento de retirarlo, que era una semana después, ya que se lo colocaba en Shabbat y se lo retiraba el próximo Shabbat. Igualmente, lo retiraban blandito y calentito como cuando fue puesto. Como dice Pasuk ahí en el Sefer de Shemuel, para poner el pan calentito como el mismo día que lo tomaban y lo retiraban. Esto era un milagro enorme, y con ese completamos la lista de los 10 milagros. Se llamará Betulika, y que acaso no había más milagros. Había más milagros que pasaban en el Bet HaMikdash. De Amar Bilevi, si ya nos dijo el Bilevi, Dabaze Masoret Beyadenu Meabotenu. Esto que voy a comentar ahora, nosotros lo recibimos de manera ancestral, de nuestros padres, que le contaron sus abuelos, los padres de ellos, nuestros abuelos, etc. Makom Aron Enomina Midah. El espacio del Aron HaKodesh, donde se encontraban las lojot, allí dentro del Kodesh HaKodashim. El espacio del Kodesh HaKodashim era un cuadrado perfecto de 20 codos de largo por 20 codos de ancho.
un cuadrado perfecto. En el centro se colocaba el Aarón, ¿sí? El cajón con las lujot que estaban adentro y la tapa con los querubines de oro que lo cubrían. Los jajamim nos enseñaron, así nosotros recibimos, que el Aarón no ocupaba espacio. Lo que quiere decir que si una persona medía desde la pared del Aarón hasta la pared del Kodesh HaKodashim, había 10 amot. Medía de esta otra pared hacia la pared opuesta del Kodesh HaKodashim, había 10 amot. El espacio que ocupaba el Aarón normalmente era 2 amot y medio. Sin embargo, no era posible físicamente comprender lo que pasaba. De pared a pared había 20 amot. De pared hasta el Aarón, 10 amot. De esta pared hasta el Aarón, otros 10 amot. Y el Aarón tenía su espacio, eran 2 amot y medio. Sin embargo, milagrosamente no ocupaba espacio. Estaba más allá del espacio físico. Esto es lo que dijo. Si recibimos en nuestras manos de manera ancestral que no ocupaba espacio. Entonces, hay más milagros para enumerar. Ve Amar Abanae, Amar Shemuel, Kerubim, Benesa Yu Omdim. Abanae nos enseñaron también otro detalle. En la época de Shlomo Amelech mandó a construir 2 querubines enormes que estaban parados en el piso del Kodesh HaKodashim, uno al lado del otro. Pero nuevamente, milagrosamente, ¿sí?, estos tenían alas que salían hacia sus costados y cada uno ocupaba con sus alas 10 codos, 10 amot. 10 amot uno y 10 amot el otro. Son 20 amot, 20 codos. Es decir, que las alas de ellos iban desde una pared hasta la otra pared. Pero estas alas salían de los costados del cuerpo del querubín. Cubrían 10 amot y 10 amot. Y el cuerpo de los querubín nuevamente no ocupaba espacio. Ya que envergadura de las alas eran 20 codos. Y no estábamos contando el cuerpo. También esto era otro milagro que no ocupaban espacio. Entonces, ¿hay mucho más que 10? Contesta la Gemara, ni se de Barae Kahashib, ni se de Gabae la Kahashib. Aquí están numerando aquellos milagros que eran visibles y exteriores. La gente podía observar y vivir esos milagros. Esto que estamos contando, estos últimos 2, eran dentro de Kodesh HaKodashim, no era visible para las personas. De eso no se estaba hablando. Y aquí, si es así, si es así, el milagro que pasaba con el Lechem Apanim, que estaba calentito al momento de retirarlo, tampoco era visible. El Lechem Apanim se encontraba adentro del Ejal, no en el Kodesh HaKodashim, pero era dentro del Ejal. No era exterior, no era un milagro exterior, e igualmente lo nombramos. Esta es la Gemara, Lechem Apanim, Nisa de Baraehu. El Lechem Apanim era un milagro exterior y era visible por cualquier Yehudí. ¿Cómo? Bezat Hashem, en la próxima clase vamos a explicar un poquito más detalladamente cómo era visible para todos los Yehudim que el Lechem Apanim se mantenía fresco y calentito incluso luego de una semana. Estos eran entonces los 10 milagros visibles exteriores que había normalmente en el Beit HaMikdash.